Bien, continuando con el tema de derivadas, lo que vimos anteriormente era el tema de qué es lo que era la diferenciabilidad o derivabilidad, que es cuando uno dice que una función es diferenciable. Y dijimos que una función era diferenciable en un punto o en un intervalo si existía la derivada, es decir, si existía el límite que define a la derivada. ¿Sí? A ver dónde está por acá. Es decir, si existe este límite. Decíamos que la función era diferenciable o derivable, son sinónimos. Habíamos visto un ejemplo acá de la función la función valor absoluto, que no era diferenciable en 0, en x igual a 0. ¿Por qué? Porque ahí me daban distintos los límites laterales, o dicho de otro modo, la pendiente, si yo venía por acá, era así, y si yo me acercaba por el otro lado al 0, me daba así. Y en un punto no puede tener dos pendientes distintas de la recta tangente a la curva, por lo tanto no existía ahí la derivada. Ahora vamos a ver la relación que existe entre diferenciabilidad y continuidad, ya que eso fue lo que estuvimos viendo antes de ver derivadas. Recuerden, primero vimos lo que era el tema de los límites, después qué es lo que es el tema de continuidad de una función, la interpretación que tiene, las discontinuidades y todo ese tema. Y ahora vamos a ver cómo se vincula con la derivada. Hay una relación entre derivabilidad en un punto y continuidad. Eso está establecido mediante el siguiente teorema. Si f es diferenciable en a, ¿sí? En x igual a, entonces f es continua en a. Es así de simple. Si yo tengo una función que es diferenciable, es decir, derivable en un punto, entonces quiere decir que es continua en ese punto. Y vamos a ver la demostración porque está buena, digamos, es bien ilustrativa, es un buen ejercicio repasar. Entonces, partamos de que si f es diferenciable en a, entonces lo que quiere decir eso es que existe esto. Existe f' en a, es decir, el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. ¿Sí? La definición de derivada. Esto es así por hipótesis. Yo digo que f es diferenciable en a. Por otro lado, hagamos esta cuenta. Hagamos esta resta arbitrariamente al principio, pero después van a ver que tiene un porqué. Pero si yo hago f de x menos f de a eso lo voy a multiplicar y dividir por x menos a. Recuerden que yo puedo multiplicar y dividir por un mismo número. Eso no me altera la igualdad. Entonces yo sé que esto es igual a esto. Multiplico y divido acá por x menos a. Ven que lo estoy haciendo para acá ir formando el cociente incremental que aparece en la definición de derivada. Ya voy a ver qué hago con esto después. Entonces luego, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar límite a ambos miembros, ¿sí? Y voy a utilizar las propiedades de los límites. Entonces aplico límite, acá me queda el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a, y acá el límite cuando x tiende a de todo esto que tenía acá. Bien, y el siguiente paso voy a ir aplicando las propiedades de los límites. Acá yo tengo un producto, entonces esto es igual al producto de los límites, ¿sí? Ahora bien, este límite en particular, límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a, es justamente f' de a, por definición. Y esto, el límite cuando x tiende a de x menos a, es 0. Porque básicamente lo evalúo acá en a menos a, 0. Es un polinomio. Entonces 0 por lo que sea que me da esta derivada, me da 0. Bien. Entonces yo tengo que de lo que partí es igual a 0. ¿Sí? Límite cuando x tiende a de f de x menos f de a es igual a 0. Ahora, por lo tanto, límite cuando x tiende a de f de x va a ser igual. Acá esto es como un cálculo aparte que hago, digamos, para llevar hacia este resultado que obtuve acá. Voy a hacer esta cuenta. El límite cuando x tiende a de f de x. Si yo a esto le sumo y le resto algo, esta igualdad se sigue manteniendo. ¿Sí? Es como lo que hice acá de multiplicar y dividir. Son trucos que se utilizan por ahí en las demostraciones para llegar a lo que uno quiere.
Entonces acá le voy a sumar y restar f de a. Esto sí, para hacerlo más claro, por ahí se puede hacer en otro color, para que vean qué es lo que uno agrega. Bien, y ahora voy a reordenar un poco esto y distribuir, asociar, digamos. Me va a quedar este f de a lo voy a poner acá, bien a la izquierda, y f de x menos f de a los voy a separar por ahí, entre paréntesis. No he hecho nada, simplemente he reordenado esto y le he puesto unos paréntesis. Esos paréntesis los puedo poner porque no me cambian nada, tengo un más adelante. No es que me cambie el signo ni nada. Y ahora voy a aplicar propiedad de los límites. El límite de una suma de funciones es igual a la suma de los límites, ¿sí? Pero este que me quedó acá, de esta parte que yo a propósito separé, es justamente lo que había obtenido acá, que yo sé que vale 0. Entonces todo esto vale 0. Por lo tanto, me queda solo esto. Límite cuando x tiende a de f de a. Y f de a es la función evaluada en a. Ahí no está la x. Por lo tanto, esto es simplemente f de a. ¿Y qué es lo que obtuve si junto el final con el principio? Bueno, que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a, que es la definición de continuidad en un punto. Que la función f sea continua en el punto A quiere decir que el límite es igual a la función evaluada en ese punto. Listo, queda demostrado. Yo partí de que era diferenciable, hice todos estos manejos algebraicos y llegué a que es continua. Entonces ahí ven la relación que existe. Entonces que sea diferenciable está bueno porque a mí ya me dice que la función ahí es continua. Ya sé que ahí no va a haber una asíntota vertical ni nada raro. Vamos, sin embargo, a hacer una salvedad porque a veces en el apuro uno lee de más lo que dicen los teoremas y ahí es cuando comete errores. Vamos a ver algo que se conoce como condición necesaria y suficiente, para este caso en particular. El recíproco de este teorema, ¿cuál sería el recíproco? Sería decir, si f es continua, entonces es diferenciable. Vamos a ver que ese caso no se cumple, ¿sí? Por ejemplo, porque la función f de x igual a módulo de x, ¿sí? La que vimos, esa, la que hace la b, esta función es continua acá, en x igual a 0. Es continua, ¿sí? Recuerden que, sin hacer todo el tema de los límites, yo una función decía que era continua si la podía trazar sin levantar el lápiz de la hoja. Y acá puedo trazarla tranquilamente. Esta es continua acá, sin embargo, no es diferenciable acá. ¿Por qué? Porque es justo lo que probamos acá, que no era derivable ahí, porque la derivada tomaba distintos valores cuando yo me acercaba acá, por lo tanto no existía. Entonces ahí está el claro ejemplo de que este teorema no se cumple a la inversa, digamos. Es decir, diferenciable implica continua, pero continua no implica necesariamente diferenciable, ¿sí? Bien, y vamos a ver lo que sí es válido es el contrarrecíproco del teorema, que eso, si han visto algo de lógica, es la negación lógica del teorema. Se obtiene negando la tesis y la hipótesis. ¿Cómo sería el contrarrecíproco del teorema de recién? Sería, si f no es continua, entonces f no es diferenciable. ¿Sí? Eso sí lo puedo afirmar. Que sea continua es, por lo tanto, una condición necesaria para que f sea diferenciable, sin embargo, no es suficiente, ya que, por ejemplo, tengo este caso en el cual es continua, pero no es diferenciable, ¿sí? Veamos de analizar este contrarrecíproco respecto de algunas discontinuidades. En este caso, f no es continua acá, claramente tengo una discontinuidad de salto, y tampoco es derivable, no es diferenciable. Acá tampoco es continua, ¿por qué? Porque no está definida acá la función y tampoco es diferenciable, tampoco existe la derivada en este punto. Y acá esta función en este valor tampoco es continua
y por lo tanto tampoco es diferenciable. Entonces ahí veo cómo se utiliza el tema este del contrarrecíproco. Otros casos en los que yo voy a tener que no existe la derivada, es decir, que la función no sea diferenciable, es cuando yo tengo algunas funciones en las que suceden, por ejemplo, lo que se llama un rizo, es decir, algo así, que hace como un pico y después baja. Estas son algunas funciones raíces así o exponentes fraccionarios, dan este tipo de funciones. En este valor no existe la derivada. Ven que esta de vuelta, esta es continua, pero no es diferenciable. ¿Por qué? Porque el límite este por derecha, la derivada por derecha, me da distinto de la derivada por izquierda. Si yo me acerco por acá, me da un valor así, la recta tangente a la curva. Y si me acerco por acá, me da un valor así. Tengo dos valores dependientes distintos en este valor de x, por lo tanto no existe la derivada. Y el otro caso en el que tampoco existe es funciones que yo tengo que hagan algo así, que hagan, es decir, yo, recuerden, voy siguiendo a la curva, trazándole tangentes, y en ese lugar yo tendría que trazar una tangente vertical ahí. Hace eso y después va. Entonces ahí, en ese punto en particular, en ese valor de x, la tangente, la recta tangente sería vertical. Y ese límite se puede demostrar que no existe. Yo no me he detenido por ahí mucho a mencionar el tema este, pero recuerden que yo les dije que este límite estaba asociado al ángulo, a la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta tangente a la curva. ¿Sí? Es el mismo valor numérico. En particular, cuando esta recta es vertical, ¿qué ángulo forma esta recta con el eje horizontal? Un ángulo de 90 grados. Y si ustedes ponen en la calculadora tangente de 90 grados, le va a dar error, porque no existe. Esa es otra prueba, digamos, de que ahí la derivada no existe cuando pasan estas cosas. Bueno, acá hay una ejercitación sugerida del libro, pero por ahora lo vamos a obviar. Y vamos a pasar esto, que digamos que es la parte más operativa y quizás lo que más me va a interesar por ahora que ustedes manejen con fluidez, que es lo que se llama la fórmulas de diferenciación o tabla de derivadas, y que va a ser la forma en que ustedes van a calcular las derivadas. Yo les adelanté que todo el tema de la definición de la derivada, como ese límite, el cociente incremental, etc., era para comprender el concepto y para poder averiguar las derivadas de algunas funciones. Sin embargo, en la práctica uno no se la pasa haciendo ese límite cada vez que le dan una función y le piden hallar la derivada, sino que vamos a ver las derivadas de una serie de funciones que son notables o importantes, y después, a partir de ciertas propiedades, vamos a ver que estas nos sirven para derivar casi cualquier función. Pero estas sí, uno se las tiene que saber de memoria. Con la práctica, esto, digamos, uno lo va adquiriendo sin mayor dificultad. Entonces vamos a ver algunas derivadas. Todas estas fórmulas se demuestran aplicando la definición de derivada y en algunas que son por ahí más complejas, haciendo algún truco algebraico en el medio, pero todo parte de la definición de derivada como el límite del cociente incremental cuando x tiende a a o h tiende a 0. Entonces, veamos. Primero, la derivada de una constante, ¿sí? Una función de esta forma, f de x igual a c, que es una línea horizontal. Si la función es una línea horizontal, la tangente a esa curva, digamos, también es horizontal. ¿Y qué pendiente tiene entonces? Tangente de 0 grados es 0. Entonces lo que cabe esperar es que la derivada de esta función sea 0. Lo puedo probar haciendo el límite este. Acá está hecha la demostración, pero me da 0. Entonces derivada de una constante es 0. ¿Sí? Si mi función es y igual a 5, la derivada y' va a ser 0. ¿Sí? Las derivadas de constantes valen 0. Después, derivada de una potencia. Esta es una de las más utilizadas. ¿Por qué? Porque, bueno,
Como saben, lo que se utiliza mucho en matemáticas son los polinomios. Y los polinomios son una suma y resta de potencias de x. Entonces por eso es importante esta. Veamos cómo trabaja. Si yo tengo la función x al cuadrado, su derivada f' de x es 2x. Si yo tengo x cubo, la derivada es 3x cuadrado. Si tengo x cuarta, la derivada es 4x cubo. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que hace la derivada es el exponente baja, así como está, ¿sí? Y queda multiplicando, y la nueva potencia que pasa a tener la x es 1 menos. ¿Cómo se hace simbólicamente esto? Bueno, si yo tengo x a la n, su derivada va a ser n, ¿sí? El n baja y queda multiplicando, por x a la n menos 1. Le resto 1 al exponente. Esta es la fórmula de diferencias. Entonces con esta fórmula yo puedo derivar cualquier potencia que me den. Supónganse que me dan la función f de x igual a x a la 16. Bueno, entonces f' de x va a ser igual a 16, baja y queda multiplicando la x por x a la 16 menos 1, que es 15. 16x a la 15. Esa es la derivada de esta función. De vuelta, esta regla es muy importante, así que tienen que practicarla. Otra propiedad, la derivada de una función por una constante. Supónganse que yo tengo una función g de x que está multiplicada por una constante, por un número c. La derivada de toda esta función es sc multiplicado por la derivada de g de x. Es decir, como que la derivada no le hace nada a esa constante multiplicativa, sino que se mete y deriva a lo que está multiplicando nomás. La constante sigue ahí inalterada. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a 3 x a la cuarta, por ejemplo, la derivada f' de x va a ser 3 por la derivada de x a la cuarta. ¿Sí? La constante esa queda así. Y la derivada de x a la cuarta yo la sé porque es una potencia. Entonces el 4 baja, me va a quedar este 3 sigue estando ahí. 3 por 4 por x a la 3. Es decir, 12x al cubo. Me quedo ahí. Bien. Entonces, separa ahí la constante, la derivada. Después, ¿qué otra propiedad es importante? La derivada de una suma o resta de funciones. Si yo tengo una función que es una suma o resta de otras dos funciones, la derivada es la suma o resta de las derivadas respectivas. Esta propiedad junto con esta le otorgan a la derivada el título, digamos, de un operador lineal, que yo ya se los mencioné creo en algún momento, pero los operadores lineales hacen eso, se sacan la constante y separan sumas y restas. Bien, otra fórmula, digamos, importante a tener en cuenta, muy práctica, es cuando yo tengo un producto de funciones. Supongamos que yo tengo f de x por g de x. La derivada, ¿sí? Que h de x es igual a esto. Entonces la derivada de h de x, de este producto, es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Esto de vuelta, es todo práctica hasta que salga con fluidez. Y la del cociente es un poco más larga, pero no deja de ser sencilla si uno tiene en cuenta otras cosas. Supónganse que yo tengo una función h de x que es el cociente de otras dos funciones, f de x y g de x. Entonces, la derivada de esta h de x, va a ser igual a la derivada de la primera por el cociente, digamos, sin derivar, menos, ojo que acá es un menos, la primera sin derivar por la derivada del denominador dividido el denominador al cuadrado. Sin derivar está este, ojo. Esto, haciendo ejercicios, ya van a ver que se les va a grabar a fuego. Acá hay unos ejemplos para hacer que pueden probar ustedes.
Para probar la del producto, hagan esto. Hagan la derivada de esta función 6x cubo por 7x a la cuarta, aplicando esta fórmula. Y para esto, que es un cociente, yo puedo aplicar esta fórmula que tengo acá. Bien, si bien no hemos trabajado tanto con funciones trigonométricas, es importante que sepan las derivadas de las funciones trigonométricas elementales al menos. La derivada, ¿sí?, de, acuérdense esta notación, derivada respecto de x de seno de x es el coseno de x. La derivada del coseno de x es menos seno de x. Esta le cambia el signo, ojo. Y la derivada respecto de x de la tangente de x es secante cuadrado de x. Donde la secante, recuerden que secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. ¿Sí? La inversa del coseno. Y la cosecante es 1 sobre seno de x. Bien. Otras derivadas que son importantes son las siguientes. La derivada de una constante elevado a la x, ¿sí?, a, no sé, 3 a la x, va a ser a la x por el logaritmo natural de a. ¿Sí? En particular, una de las que se les va a presentar un montón en los ejercicios es la función e a la x. La función e a la x es una de este tipo, solo que la a esta pasa a ser el e, la base de los logaritmos naturales. Entonces, aplicando esta fórmula a este caso en particular, me queda e a la x por logaritmo natural de e. Pero el logaritmo natural es el logaritmo en base e. De e, esto vale 1. Esto que está acá, esto vale 1. Por lo tanto, 1 por e a la x es e a la x. Es decir, la función e a la x es igual a su derivada. Es la más fácil de derivar si quieren. La derivada de e a la x es e a la x. Otra, logaritmo en base a, ¿sí?, en base 2, en base 10 de x. La derivada es 1 sobre x por logaritmo natural de a. Y de vuelta, en el caso particular que yo tenga la función logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x por logaritmo natural de e, porque este es el logaritmo natural de la base que yo estoy tomando, pero en el caso del logaritmo natural, su base es e, y el logaritmo natural de e, de vuelta esto es 1, entonces me queda 1 por x, que es x. Por lo tanto, esto es igual a 1 sobre x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Estas son también importantes. Y ahora voy a explicar, digamos, creo que antes de ver lo de L'Hopital, una regla que me va a permitir a mí derivar gran cantidad de funciones, por no decir todas. Ya con estas reglas yo puedo derivar prácticamente lo que quiera. Eso es lo bueno que tienen las derivadas, que con pocas reglas uno puede derivar muchas cosas, a diferencia de lo que va a pasar con las integrales, que cada integral es un mundo. Pero bueno, veamos rápido esta regla y después vamos a repasarla en videos sucesivos y hacer algunos ejercicios. Pero supongamos que yo tengo una función f de x, regla de la cadena se llama esta propiedad. F de x, f grande, ¿sí?, mayúscula de x, que es f de g de x. Es decir, esto es una composición de funciones. Recuerden la composición de funciones. Yo a la x le aplicaba la función g. Y después a eso que tenía ahí le aplicaba la función f. Y obtenía el resultado final. Bueno, ¿qué me dice esta regla? Que la derivada de esta función compuesta es f' de g de x, ¿sí? La función esta sigue siendo el argumento, pero de la derivada de f, por la derivada de lo que está adentro, g' de x. Se le llama regla de la cadena porque se va encadenando. Ya van a ver que si yo después tengo f de g de h de x, yo voy a ir derivando y se va a ir multiplicando por las cosas
que tengo adentro como argumento. Esto de vuelta es todo práctica para adquirir cancha con este tema. Por ahí a algunos les resulta un poco más práctico escribir esto que está acá en términos de la notación de Leibniz. Ya van a ver por qué. Supónganse que I es igual a f de u, pero u es igual a g de x, ¿sí? Entonces, la derivada de I respecto de x va a ser igual a la derivada de I respecto de u por la derivada de u respecto de x. Esto es lo mismo que está acá arriba. Y lo bueno que tiene es que si uno piensa a estos diferenciales como un cociente de números, si uno simplificara acá el de u con este que está arriba con este que está abajo, me quedaría di a dx, que es lo que yo tengo acá. Entonces ahí radica la practicidad de utilizar la notación de Leibniz para la regla de la cadena. Veamos con un ejemplo cómo funciona esto. Supóngase que yo tengo esta función f grande de x, que es raíz cuadrada de x cuadrado más 1. ¿Sí? Veamos de identificar acá cuál sería mi f minúscula y cuál mi g minúscula de x. Cuáles son mis dos funciones, qué composición tengo ahí yo. Esto sería básicamente lo que está acá adentro. La función más interna sería la que yo he llamado g de x acá. G de x entonces en este caso es x cuadrado más 1. ¿Sí? Ahí está. G de x es igual a x cuadrado más 1. Y la función más externa es la raíz cuadrada, esa es la f, que la puedo escribir así como raíz o poner así como exponente un medio. Aprovecho para hacer una aclaración que no hice, y es que esta regla de la derivada de una potencia es válida incluso si n es una fracción, ¿sí? Recuerden que esto me permite derivar raíces, porque todo lo que son raíces yo la puedo expresar como un exponente fraccionario. Y después aplico tal cual como está. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a x a la 2 tercios. La quiero derivar, f' de x va a ser igual a el exponente baja, 2 tercios por x a la 2 tercios menos 1. Hago esa cuenta, me queda 2 tercios por x, esto es 2 menos 3, me va a quedar menos 1 tercio. Esto es 2 tercios por x a la menos 1 tercio. Y si quiero, este exponente negativo lo que hace es bajarme la x, 1 sobre raíz cúbica de x. Cualquiera de las dos formas está bien, esta es más presentable, digamos. Pero entonces yo sé que esta fórmula de la potencia, para la derivada de una potencia, la puedo aplicar incluso cuando el exponente es fraccionario. Entonces, veamos cómo obtener la derivada de esta función que tengo acá. Ya identifiqué cuál es la g, que es la función que está acá adentro, y la f, la función que está acá afuera, la raíz, o lo que es lo mismo, la potencia un medio. Entonces vamos a aplicar la definición que tengo acá de la regla de la cadena. f' de x va a ser f' de g de x por g' de x. Bien, f' de g de x es, esto pueden hacerlo por ahí, pero la derivada de x a la 1 medio, ¿sí? La derivada de esto es 1 medio o 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x. 1 sobre 2 raíz de x. Esta es la derivada de esta función. Entonces acá yo estoy haciendo la derivada de esto, pero esto me dice f' no de x, sino de g de x. Entonces en vez de poner la x ahí, voy a poner la g de x. Toda la función g que yo tengo acá, que es esto, x cuadrado más 1. Entonces me queda así, 1 sobre 2 raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Y eso va multiplicado por g' de x, la derivada de g. G' de x, esto yo tengo una suma de funciones, es la derivada de esto más la derivada de esto. La derivada de 1, como 1 es una constante, me da 0.
Y la derivada de x cuadrado, el 2 baja multiplicando, me queda 2x a la 1. 2x. Ahí puedo simplificar este 2 con este que está acá abajo y me va a quedar simplemente 1 por x, y acá abajo raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Entonces esto, x sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 1, es la derivada de esta función. Entonces ahí pueden ver, acá está hecho en detalle un medio de g a la x a la menos un medio. Esta es la derivada, esta, f' de g de x y g' de x. Acá está el detalle de estas dos que había puesto acá. Ven que esto me va a permitir derivar cualquier cantidad de funciones, por más complicadas que se vean. Si yo las puedo identificar como función de función, aplico la regla de la cadena y voy derivando. Y una regla mnemotécnica práctica que les puede ayudar es la siguiente. Se deriva desde la función exterior a la función interior, ¿sí? Yo voy derivando desde lo que está más afuera hacia lo que está más adentro. ¿Ven? Acá primero derivé la raíz y usé como argumento lo que quedaba adentro. Y a eso lo multiplico por la derivada de lo que está adentro, que es la derivada de esto. Ya van a ver que hay ejemplos que vamos a hacer en donde va a haber hasta 3 funciones encadenadas ahí. Entonces siempre van a tener que tener cuidado de ir derivando lo que está más afuera, después lo que está dentro y después lo que está dentro. Todo multiplicado entre sí y siguiendo el tema de la definición de la regla de la cadena. Bueno, por ahora vamos a dejar ahí. Después hay que ver lo que es la regla del L'Hopital, que es ya lo último que queda de la parte de derivadas en sí, antes de pasar al análisis y estudio de funciones.